¿Quién no conoce esta canción? Sexo, de Los Prisioneros. Un tema musical que en la década de los 80 causó bastante revuelo, por un lado por la fama de esta banda chilena, pero por otro por el contenido de la canción. No se hablaba de sexo a viva voz en aquellos años. ¿Pero qué pasa en la actualidad? ¿Podemos hablar de este tema sin tapujos? Algo que estaremos viendo en este nuevo capítulo de Ventana Abierta, un programa realizado por estudiantes de periodismo de cuarto año de la Universidad de Concepción y grabado acá, en los estudios de televisión de nuestra facultad. Otro tema que también estaremos viendo, quizás un poco ligado, pero con dirección hacia la sensualidad, es el pole dance, una disciplina deportiva que invita a prepararse para el verano, pasarlo bien y sobre todo aumentar la seguridad. Vamos a saber también sobre cafés temáticos, espacios que ofrecen al público saber sobre cultura y de arte disfrutando un trozo de torta y un jugo natural. Vamos a conocer también de qué se tratan los colectivos manufactureros, aquellas instancias que ofrecen a la ciudadanía obtener distintos elementos, desde tatuajes hasta ropa. Tenemos en nuestro espacio de entrevista un invitado para conversar sobre la educación sexual. Vamos a estar junto con Gustavo Castillo. Recuerde que usted puede participar junto a nosotros a través de Twitter. Tiene que buscar la cuenta @periodismoudec. Ahí va a encontrar una encuesta. ¿Habla de sexualidad en su hogar? ¿Sí o no? Y comentarios o sugerencias con el hashtag educación sexual. Así que ya lo sabe, en la cuenta @periodismoudec. Vamos a dar comienzo a este programa y les voy a invitar a que me acompañen porque acá ya lo pueden ver. De esto se trata nuestro tema, el pole dance. Quizás conocido más como baile del caño, hoy en día se está acompañando a la gente que quiere prepararse para el verano. Ayuda a tonificar el cuerpo y a sentir más seguridad. Estamos en contacto con Javiera Díaz, quien nos va a contar más sobre este tema. Adelante, Javiera. Hola Valentina, espero estén todos y todas muy bien en el estudio. Lo que es nosotras, nos encontramos en la sala de máquinas de la Academia Powerfly. Desde aquí les queremos preguntar, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando menciono la danza de la barra o el baile del caño? Muchos pensarán de que es una actividad netamente ligada a los strippers, pero en la actualidad es distinto. En Concepción hay más de 4 academias que dictan este tipo de clases. Y por lo mismo quisimos conocer cuál es la oferta, las categorías, cuántos alumnos y alumnas reciben, entre otras cosas. Por eso hablamos con Cecilia Núñez, instructora de pole dance hace 2 años en la Academia Powerfly, y nos contó lo siguiente. Tenemos el pole exotic, que la mayoría que la gente se le viene a la mente, que es con taco, ¿ya? Es el pole shoes, que se hace con taco, es como lo mismo, pero en zapatos altos. Está el pole sport, que es más acrobático, el pole contemporáneo, donde es más baile, danza. Entonces hay hartas categorías del pole, y eso es lo que tiene que entender la gente, que no se vaya solamente al erótico, que no diga, hoy voy a subirme la barra, tengo que bailar sensual. No, hay muchas categorías del pole. Aunque el pole dance parece una actividad de tiempo libre, en la actualidad ha tomado un carácter más profesional. Un ejemplo de esto son las competencias internacionales, las certificaciones y especializaciones que tienen con grandes exponentes de todo el mundo. Es un deporte que trabaja distintas áreas musculares y el arte corporal de la danza. Katia Aravena, docente de la Universidad de Concepción en Pedagogía en Educación Física, nos habló sobre los beneficios del pole dance y a continuación pueden ver los detalles. En el caso del pole dance, el trabajo fundamental es de mucha fuerza, el desarrollo de mucha fuerza, porque tienes que sostener el peso del cuerpo en este pilar. Por lo tanto, la fuerza de brazos y de piernas viene a ser como fundamental. Si bien existe una tendencia por parte de los adultos a este deporte, las más pequeñas se han arriesgado y la demanda de clases infantiles ha aumentado considerablemente. Conversamos con Francisca Araneda, de tan solo 9 años, y nos contó por qué decidió sumarse a estas clases. A mí me interesó un poco pole dance porque así como a principio de año, cuando yo era muy chiquitita, empecé a hacer porque con mis compañeras se nos ocurrió una idea. Y entramos como que no nos gustó mucho porque era mucha fuerza y entramos con muchas heridas. Después en segundo me empezó a interesar más y a final de año como que me empecé a meter a pole dance. Me interesó, ahora como que me gusta más porque tengo más flexibilidad en gimnasia y pole dance. Bueno, Valentina, y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, antes de este despacho decidimos participar de una de las clases de Cecilia. Entonces, les dejamos con las imágenes.
siendo más difícil de lo que yo pensé. De hecho, me arrepiento un poco. Como pudieron apreciar, el pole dance no es solo un baile, sino un deporte que exige mucha disciplina, pasión y fuerza, así como también ganas de pasarlo bien y confiar en tu cuerpo. Vamos contigo, Valentina. Gracias Javiera y Mónica por esa nota, y antes de pasar al siguiente tema tengo que felicitar a nuestra compañera Javiera por haberse atrevido a probar el pole dance, porque se ve una técnica bastante complicada. Ahora estoy acompañada junto a Carlos Avendaños. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Valentina, ¿qué tal? Estamos preparándonos ya para comenzar sobre el reporteo que hicimos junto a Alondra Ibacache sobre la educación sexual. ¿Qué te parece si le contamos un poco a la gente cómo fue esta experiencia de reportear este tema? Bueno, sí Valentina, porque cifras alarmantes entregadas por la Autoridad de Salud en el último tiempo, en los últimos 6 años más bien, ha aumentado cerca de un 66% el aumento de infecciones de transmisión sexual entre los jóvenes de 20 a 44 años. Y particularmente acá en la región del Biobío, donde la gonorrea y el VIH se han impuesto por sobre las estadísticas. Fuimos en busca acá de la directora del programa de educación sexual acá de la universidad, Yolanda Contreras, que nos contó un poco acerca de los programas que se están realizando acá en la universidad para todos los estudiantes. Sí, además también contar que aparte de estos programas se ofrecen servicios como matrona y ginecólogo para que los alumnos y las alumnas estén conscientes de su salud y se atrevan a consultar sobre este tema. Sí, bueno, y acá la autoridad universitaria se han encargado también de realizar stand y foros de información para poder acercar a los jóvenes con esta práctica que cada vez es más común. Así que pasemos a revisar la nota preparada por Valentina Balboa, Alondra Ibacache, que les habla Carlos Avendaño. Las cifras no mienten. Si en el 2010 la cantidad de casos de VIH-Sida confirmados en el país bordeaba los 2.700, en 2015 la situación fue mucho peor. 4.000 personas se contagiaron durante este año, 5.000 más que el año 2016. Es decir, en media década se registró un aumento de no más del 50%. La voz de alerta la puso la Sociedad Chilena de Infectología a través de un informe señalando el fracaso del rol del Estado y en este caso del Ministerio de Salud en las estrategias de prevención que solo han considerado el uso del condón, omitiendo otras posibilidades. Además, el escaso acceso a los exámenes para verificar la existencia de la enfermedad generaron el actual escenario. El programa realiza varias actividades que son tanto internas como externas. A nivel interno hacemos programas de formación con estudiantes, que es un curso electivo que está abierto para todos los estudiantes de la universidad, y que es B-Learning, digamos, es como una parte a través de una plataforma y otra parte con talleres presenciales. Y también tenemos otro programa que es de formación de monitores de autocuidado en sexualidad. Una realidad que golpea y que hace necesaria la discusión dentro de la región del Biobío. Es por esto que en la Universidad de Concepción existen diversos talleres, planes y asesorías médicas para los estudiantes. Uno de ellos es el programa de autocuidado y sexualidad, que se formó de la mano con el aumento de los casos de contagio de estas enfermedades. El programa de sexualidad busca abrir los espacios de discusión en la casa de estudios, dando la posibilidad a los estudiantes de resolver sus dudas y sacar el estigma que muchos tienen a la hora de hablar sobre el tema de la sexualidad. El tema de sexualidad deberá conversarse desde que los niños nacen hasta cuando ya se muere la gente. Es un tema cotidiano, ¿sí? Pero sin lugar a dudas que estamos aquí en un espacio privilegiado donde los chicos y las chicas tienen muchas más oportunidades como para conversarlo, para debatirlo. Creo que la universidad es una buena instancia para trabajar este tema acá. Otro de los beneficios que se pueden encontrar en la casa de estudios son las horas de matrona y ginecología. Estas horas buscan interiorizar tanto a las mujeres como hombres respecto a su cuidado en cuanto a sexualidad, además de dar la oportunidad de realizarse controles y mantener el conocimiento necesario para evitar enfermedad de transmisión sexual. En ese sentido, Yolanda Contreras, matrona y directora del programa de autocuidado y sexualidad, enfatizó en que la confianza de los jóvenes es uno de los principales errores a la hora de prevenir y cuidar de su salud, mientras que el alcohol es un elemento que potencia, en muchos casos, el contagio con algunas ITS. Todo adolescente piensa que a todos los demás les puede pasar, pero él o ella es infalible. O sea, es un Superman o una Superwoman que no le va a pasar. O sea, ¿cómo va a ser tanta la mala suerte que justo hoy día me voy a infectar? Y lo segundo es que las conductas de riesgo se hacen en asociación con el consumo de alcohol. Los problemas, infecciones y enfermedades de transmisión sexual son una realidad común en los jóvenes de la región del Biobío. Sin embargo, la información y autocuidado parecen ser la clave para no padecer ninguno de estos inconvenientes.
Interesante conversar sobre la educación sexual entonces, y por eso en este espacio de entrevista estamos junto con Gustavo Castillo. Bienvenido a Ventana Abierta. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Él es doctor en Ciencias Sociales y director del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Así es. Bueno, la primera pregunta es saber un poco cómo se trabaja desde el trabajo social el área de la educación sexual. La verdad es que, bueno, la educación sexual en general es bastante importante para nosotros en nuestra intervención, sobre todo la intervención familiar. Muchas veces nosotros no hacemos claramente clases, pero sí la educación informal es muy importante. Tenemos que intervenir con familias que muchas veces presentan carencias de todo tipo. Entonces la educación sexual es un tema muy relevante a tratar con gente joven y con gente adulta que muchas veces tampoco manejan mucha información al respecto. Hemos visto en estos últimos años el aumento de personas con VIH-Sida. ¿Qué pasa con el trabajo que se hace? ¿Las campañas no son suficientes? ¿Falta conversar el tema en el núcleo familiar? ¿Cómo podríamos analizar esto? Claramente falta conversarlo dentro del núcleo familiar. En los colegios, en las escuelas se hace bastante. En los centros de salud familiar donde el trabajo social interviene, se hace bastante. Pero aún así falta mucho trabajo, falta mucha conversación en general. Nuestra intervención sigue siendo relevante, pero claramente no damos abasto para tratar tantos temas importantes como este, digamos. Conversando un poco sobre el trabajo que se hace acá en la Universidad de Concepción, ¿cómo ve usted que se den estos espacios para que la comunidad se pueda sacar el tabú un poco de hablar sobre sexualidad? Es muy importante. Aquí en la universidad conozco bastante de cerca el trabajo que se hace desde la DICE, desde el programa de educación sexual de la universidad, y la verdad es que es muy importante. Creo que básico es que de una vez por todas nos saquemos la idea de que este tema es tabú, de que este tema es algo que no hay que conversar, debemos hablarlo abiertamente y sobre todo tener muy claro las consecuencias de nuestro accionar en temas en temas sexuales, digamos. Las repercusiones que pueden tener las distintas enfermedades, etcétera. Usted me comenta que se trabaja bastante del trabajo social con las familias. ¿Cómo se les entrega las herramientas quizás a los padres y las madres para que no se avergüencen de hablar de este tema con sus hijos? Eso es muy complicado, sobre todo porque muchas veces los padres no tienen la educación suficiente ellos mismos para tratar los temas. Entonces primero tenemos que efectivamente formarlos a ellos, formar padres y madres, y luego intentar que ellos transmitan esa información a sus hijos o hijas. Pero también muchas veces somos nosotros mismos, al momento de intervenir, quienes hacemos este trabajo de información hacia niños, niñas, adolescentes, etcétera. Lo hacemos, como te comentaba al principio, a través de educación informal, en pequeñas reuniones, en nuestras visitas domiciliarias. Intentamos traspasar la mayor cantidad de información posible, pero en un lenguaje que efectivamente la gente pueda entender. Gustavo, y conversando un poco ya de su trabajo en terreno, ¿cómo lo hacen para preparar a sus estudiantes para que en el día de mañana puedan hablar de este tema en sus futuras profesiones? Bueno, durante la formación de los estudiantes de trabajo social existen, por supuesto, asignaturas, no de educación sexual, pero sí de trabajo social y salud, en donde efectivamente, además de conocer todo el ámbito de la salud pública, se conoce de estos temas, ¿cierto? ¿Cómo tratarlos? Bueno, a través de las asignaturas de trabajo social y familia y de las intervenciones intermedias, las prácticas intermedias que nosotros tenemos en segundo, tercero y cuarto año. ¿Y cómo ha visto usted el ánimo de sus estudiantes para hablar sobre este tema? ¿Les avergüenza un poco? ¿Se atreven a hacer preguntas? Yo creo que cada vez más no hay tanta vergüenza. Creo que en eso hemos ido evolucionando, no solamente nosotros como carrera, digamos, como profesión, sino que en general como sociedad. La sociedad creo que ha ido evolucionando bastante en ese sentido y hablamos un poco más abiertamente. Todavía queda un poco de vergüenza muchas veces en hablar del tema, pero ha ido evolucionando. Así que los chiquillos en general, estudiantes de trabajo social, están muy abiertos a tratar el tema y efectivamente a intervenir respecto a este tema. Volviendo un poco al tema de las campañas, ¿necesitamos quizás que sean un poco más fuertes para que la gente tome conciencia, por ejemplo, en hacerse el examen del VIH? Sí, yo creo que hay que hacer, en temas de las campañas, por ejemplo, creo que son muy explicativas, son muy informativas. Como sistemas de prevención y promoción me parecen bastante adecuadas, pero creo que hay que ser un poco más agresivos. Yo creo que dar a entender
las repercusiones que esto puede tener, los resultados que esto puede tener, si no se cuidan, si no utilizan preservativos, en fin. Las repercusiones creo que hay que quizás dejarlas un poco más claro, porque muchas veces la gente no le toma realmente el peso que esto conlleva. Sí, es importante comentarlo y recordarles que teníamos una pregunta en Twitter para que ustedes estén participando junto a nosotros, @periodismoudec en la cuenta, y la pregunta decía: ¿habla usted de sexualidad en su hogar? Tenemos algunos comentarios, te invito a que los revisemos. Perfecto. Nicolás Muñoz nos dice: es un tema que se debe abordar con altura de miras. Ya no hay edad que nos limite al debate, sino que el contexto que vivimos nos obliga a ser responsables frente al tema. Educar es la clave para una sexualidad responsable. Ahí tenemos el concepto de límite para discutir este tema. ¿Cómo podríamos verlo? Lo ideal, también lo veíamos en la nota anterior, es hacerlo desde pequeños para sacar el tabú también. Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que efectivamente hoy nosotros podemos plantearnos límites, pero creo que en temas de sexualidad, que hay que ver la sexualidad como algo natural, es algo natural, biológico, parte del ser humano. Por ende, muchas veces los límites los generamos nosotros mismos. Entonces creo que abrir esos límites y efectivamente, como bien lo dices, comentarlo y hablarlo con nuestros hijos y nuestras hijas desde pequeñitos. Te invito a ver otro comentario que tenemos. Felipe Fernández nos dice: qué bueno que hablen de esto en la universidad, porque se habla poco del tema como sociedad, ya sea en el colegio o en nuestras mismas casas, utilizando el hashtag educación sexual. Bueno, aquí se vuelve a reiterar el tema de la conversación en las casas. Quizás es un poco más fácil conversarlo o saberlo en la universidad que conversarlo con los padres. El trabajo que se hace en la Universidad de Concepción es importante porque ayuda también quizás a que los estudiantes lleguen con dudas y puedan conversar este tema con los papás. Sí, indudablemente. Y la verdad es que quien lleva estos temas aquí en la universidad, que son especialistas en ello, por supuesto, manejan mucha más información técnica que la que pudiéramos manejar quizás nuestros padres en la casa, digamos. Pero efectivamente, si en nuestras casas no hay esa comunicación, quizás llevarla a nosotros y plantearla desde un punto de vista serio y técnico podría ser una buena medida para conversarlo en la familia. Es importante entregar las herramientas, sobre todo a los más pequeños, a los jóvenes, para que nos preparemos en el futuro y seamos conscientes también sobre este tema, porque es algo que siempre va a estar ahí dando vueltas. Por supuesto que sí. Gustavo, muchas gracias por estar acá. Te agradezco tu tiempo y antes de que te retires te quiero hacer una consulta. ¿Tú tienes algún panorama para estas tardes de verano? De momento, trabajar. estoy solo en eso, sí. Bueno, te comento y también a toda la gente que nos ve que si quiere descansar un poco del trabajo, hay cafés temáticos en Concepción que están ofreciendo bastantes panoramas para salir de esta rutina. Por eso vamos a tomar contacto con Elizabeth Salgado, quien nos va a comentar más sobre este tema. Adelante, Elizabeth. Hola Valentina, un abrazo a todos en el estudio. Te cuento, me encuentro en el Parque Ecuador, un lugar de esparcimiento y recreación para toda la familia penquista de lunes a domingo. En Concepción existen lugares de visita obligatoria, porque forman parte de la cultura local de nuestra ciudad. Por ejemplo, el Parque Bicentenario, la Plaza Perú, la Plaza de la Independencia. Pero también existe un concepto que es de consumir cultura, y qué mejor que entrar a una cafetería y ver reflejada en sus paredes toda la historia de nuestra Concepción. Es por esto que visitamos 3 cafeterías temáticas ubicadas en el centro de Concepción que resaltan la fusión entre los recuerdos de antología de la capital de la 8ª región y una rica carta de preparaciones a gusto. Nuestra primera entrevistada fue Paola Reyes, dueña del Café de la Historia de Concepción, quien se inspiró en un viaje a Alemania para abrir esta cafetería. Bueno, un poco nosotros como penquistas anduvimos por el mundo dando vueltas, fuimos a estudiar a Europa y a la vuelta surge todo esto de encontrarse con lo que uno tiene en casa y que es maravilloso, y preservar eso, aumentar eso y darle la identidad que uno tiene, porque uno como penquista, nosotros tenemos una identidad muy fuerte. Hace poco tiempo en el corazón de la Pinacoteca se instaló una sede del emblemático Café Bac. Por esto hablamos con Pamela Espinosa, quien junto a su marido Nicolás Sofler administran este local hace aproximadamente 5 años. Lo más importante es el tipo de pastelería y las preparaciones que se traen en Bac, que se realizan. Es un tipo de pastelería de alta sofisticación, vamos a decir, porque no utiliza mejoradores, no utiliza conservantes, son puros productos bio, altamente nutritivos, con preparaciones
preparaciones que requieren mucho conocimiento técnico, no se hacen rápido, son muy estéticos. Y nuestra última parada, pero no menos importante, fue el Café Años Luz, donde hablamos con Nicolás Astete, amante de las antigüedades y quien rescata el pasado de Concepción desde aproximadamente los años 40. Tenía la idea de generar más que un café, un espacio que provocara en la gente algún tipo de sensaciones. Y además observaba que, si bien es cierto, en Concepción hay muchos cafés, pero para mi gusto tenían un denominador común, que era que ofrecían una cubierta, una mesa en la que apoyar un café. Pero nada más que eso. Y sin mayores pretensiones, incluso sin mayor análisis ni cálculos comerciales, sino que más una mera intuición, surgió este café. Esperamos que esta nota sea de interés para todas las personas amantes del café y quieran disfrutarlos acompañados de una panorámica que resalte todas las reliquias culturales de Concepción. Nos despedimos en el manejo de cámaras con Camila Morandé y quien les habla, Elizabeth Salgado. Hasta pronto. Agradecemos a nuestras compañeras por ese contacto y ahora cambiamos de tema. Tamar Cid nos va a contar sobre los colectivos manufactureros. ¿Cómo estás, Tamar? Bien, muchas gracias, Valentina. Y sí, recorrimos el centro de Concepción junto a Aníbal Cepeda, con quien realizamos esta nota, y vimos que existen más de 20 colectivos manufactureros acá en Concepción. Pero no solo manufactureros, como tú nombrabas anteriormente, sino que también desde tatuajes, ropa, zapatos, ilustraciones, todo eso son lo que ofrecen estos espacios. Además de eso, prestan, por ejemplo, sus casas que ellos arriendan, porque trabajan en conjunto, arriendan una casa o compran una casa y las prestan por si alguien necesita hacer algún taller, si es que necesitan mostrar sus cosas en alguna exposición, o ellos mismos entre los distintos colectivos que existen. Por ejemplo, Espacio Amuleto, con quien hablamos, colectivo La Morada, que antes existía y que ahora ya desapareció y se convirtió en otro. Ellos se juntaban entre ellos e invitaban también a bandas que eran los que animaban estas fiestas, estas exposiciones, y además también la idea de ellos es mostrar la cultura de Concepción a través de sus productos propios. Por ejemplo, esa es la diferencia que existe con un local de la Vega Monumental o del conocido pueblito de acá de Concepción, es que ellos no traen productos de reventa, todo lo que ellos venden lo hacen ellos mismos. Tamar, se ofrecen muchos productos hechos en casa, como se dice, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Se interesa por obtener estos productos? Mira, conversamos con José Espinaza de uno de los colectivos, Colectivo Manifiesto, quien nos contó que la gente sí todos los fines de semana está buscando qué hacer. Y como te contaba anteriormente, ellos prestan sus casas para hacer, por ejemplo, encuentros de bandas, ellos mismos se las consiguen y la idea es mostrarle esa cultura a la gente acá en Concepción. Por ejemplo, si no tienen nada que hacer, pueden buscar en Facebook Colectivo Manifiesto, Espacio Amuleto, y ir revisando todas las semanas lo que va a hacer. Pero ya no les voy a seguir contando lo que constatamos con Aníbal durante nuestro recorrido en Concepción, y los invitamos a ver la nota que preparamos. Manufactura, diseño, ilustración y vestuario son parte de los nuevos espacios colectivos que hoy en Concepción buscan acercar la autogestión y sus productos a los penquistas. Estos espacios son de carácter colaborativo, ya que son integrados por más de una persona, que no necesariamente son de una misma área profesional, que trabajan para ofrecer diferentes productos. Daniela Espinosa, diseñadora gráfica y tatuadora, fue parte del colectivo La Morada, en donde se evidenciaba esta forma de trabajo, mezclándose el diseño de vestuario, tatuajes y comida vegana. También realizaban diversos eventos culturales abiertos a la comunidad. Daniela actualmente es parte del colectivo Espacio Amuleto, abierto a mediados de este año, luego de que el proyecto anterior sufriera un incendio donde perdió completamente sus materiales de trabajo. Así, junto a 2 profesionales más, realizan distintos oficios en un mismo lugar. Gracias a esto es que Espinosa señala cuál es su visión sobre el aporte cultural de un colectivo. Un colectivo es un equipo de personas que trabajan en conjunto por un bien común, pero que tienen como esta... es que el colectivo yo siento que es una cosa más informal, uno como hagamos un colectivo, es como, no es necesario que tengáis como una sociedad anónima, ¿cachai? No es como un tema quizás tan legal, el colectivo son personas que se unen como, porque energéticamente buscan una misma cosa, entonces estamos todos apuntando para el mismo lado. Hoy, los colectivos entienden que su rol va más allá de solo vender sus productos y servicios, sino que también crear instancias de espacios culturales con las cuales se llevan a cabo recitales de música y exposiciones de otros oficios.
Esto es lo que señala José Espinaza, miembro del colectivo Manifiesto, quien espera que a través de la creación de estas asociaciones ser quienes acerquen la cultura a la ciudadanía. Creo que la gente está súper como con ganas de consumir cultura. Eso está, hoy día se ve, todos los fines de semana hay muchas actividades y la gente está visitando, está yendo harto. Y si podemos ser nosotros, en vez de ser el que está visitando estos lugares, ser quien propone dónde visitar, lo vamos a hacer. Como que podemos ser gestores de esto. Pero no siempre estos espacios logran surgir en un mundo donde la autogestión es poco valorada. Algunos espacios colaborativos no han podido sobrevivir solo con las ganas de crear y han tenido que cerrar sus puertas por distintos factores. Eso fue lo que ocurrió con el espacio de artes y letras Zaguán, quienes por motivos de gestión no pudieron sobrevivir al paso del tiempo. Natacha San Martín, ilustradora y miembro del desaparecido Zaguán, hace una crítica a la propia labor del gestor de los espacios, que al estar vinculados al área humanista, no manejan de buena forma la administración económica de los lugares, lo que hace que cierren. Las personas que están generando cultura somos gente que venimos del área humanista. Entonces por eso no tenemos una base en cuanto a la generación de espacios con una base económica o administrativa. Siempre es algo que hemos venido haciendo como desde lo que nosotros conocemos dentro de nuestras áreas, ya sea de la Facultad de Periodismo, ya sea de Humanidades y Arte o diferentes carreras de diseño, pero tampoco tenemos como una noción real de cómo llevar a cabo estas ideas y hacerlas y prolongarlas en el tiempo. Estos nuevos espacios son abiertos para toda la comunidad y es tarea de quienes quieran consumir cultura el acercarse y descubrir lo que tienen para ofrecer. Gracias Tamar y Aníbal por esta información. También la invitación es aprovechar la cultura que tenemos acá en Concepción. Hablamos de varios temas, cafés temáticos, educación sexual, pole dance. Y teníamos una pregunta en nuestro Twitter. ¿Habla usted de sexualidad en su hogar? Vamos a pasar a revisar las respuestas. El 59% nos dijo que sí conversaban de este tema, mientras que el 41% nos dijo que no. Llegamos hasta acá con este capítulo de Ventana Abierta, el último de este año. Le agradecemos por su sintonía y su compañía y los dejamos invitados a que si quieren revivir este capítulo o ver los anteriores, lo hagan en YouTube, en la cuenta Periodismo UDEC y también en Twitter sigan interactuando con la cuenta @periodismoudec. Muchas gracias y hasta pronto.